años compartiendo nuestra fe cristiana, por propósito creciendo, negocios y liderazgo, siempre ayudando a los demás a encontrar su llamado. Café con los Carlos, lo mejor del sabor, caminando juntos hacia nuestro creador. Fe y propósito en cada episodio. Café con los Carlos. Buenas tardes, mi hermano, ¿cómo estás? Estoy muy bien, Carlos. Un saludo digital para ti. ¿Cómo estamos? Muy bien, súper contento. Este domingo pasado terminamos el reto de los 21 días en la palabra. Tremendo tiempo, 3 semanas consecutivas y teniéndome que levantar temprano. Pero fue tremendo, ¿sabes? Viendo la voluntad de Dios trabajar, ¿sabes? Primero en mí, en lo que estábamos haciendo, y sé que es la gente que ha visto y que ha ido por el reto. Qué bueno, qué bueno. Pues sí, eso de estar leyendo y estudiando un capítulo de Juan día por día durante 21 días, crea hábitos, buena disciplina espiritual. Así que, pero como todo tiene su tiempo, empezó y se acabó. Pero ya que estamos estudiando, estamos hablando hoy de que vamos a comenzar una serie de 3 programas donde vamos a estudiar 3 personajes bíblicos. Así que hoy comenzamos con el primero y es un personaje que encontramos muy temprano en la Biblia, pero que es mencionado bien al fondo de la Biblia en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos es una de las cartas menos leídas, es una de las cartas menos estudiadas, es una de las cartas menos predicadas. Yo he escuchado hablar de varios que dicen, no, Hebreos es complicado. Pero la verdad es que contiene algunas de las lecciones más importantes, más necesarias y más básicas de la vida cristiana. Y en estos 3 programas vamos a estar estudiando 3 personajes que se mencionan en el capítulo número 11 de Hebreos como 3 héroes de la fe. A mí desde muy pequeño me intrigó el libro de Hebreos. Hebreos tiene algunas palabras que se llaman las palabras claves y son palabras como más, mejor, más grande o superior. Y muchas veces esos calificativos se adjudican al Señor Jesucristo, porque precisamente ese es el tema de la carta de Hebreos, que Cristo es más grande, que Cristo es supremo, que Cristo es superior. Él es superior a los ángeles, Él es superior al gran patriarca Moisés, es superior a toda la casta sacerdotal que tiene tanta importancia en los rituales de la religión judía. Es más importante que el antiguo pacto porque él viene a introducir un nuevo pacto. Así que, bueno, Hebreos daría para estudiarla. Mira, si Juan lo estudiamos en 21 días, los 13 capítulos de Hebreos necesitaríamos dedicarle probablemente 4 días para cada uno de los capítulos. Así que por ahora queda como un proyecto futuro. Pero por lo menos en estos 3 programas queremos hacer una introducción a esta carta a los Hebreos, especialmente el capítulo número 11. Hermano, mencionaste algo que es interesante, que es, siempre nosotros estamos tratando la idea de que el proceso de crecimiento, que no es por ser viejo que uno crece, sino que es por uno pasar tiempo de esa búsqueda, no de pensar de que por buscar más a Dios somos más perfectos, sino que reconocemos más. ¿Por qué entonces es que si un libro que habla tan profundo de nuestro Señor Jesucristo, por qué a lo mejor se encuentra que es difícil? ¿Es a quien se le escribió? ¿Es el lenguaje que usa? O sea, fue que, un ejemplo, que era para una gente que era demasiado erudito o que era demasiado bajo. Por ejemplo,
Danos un poquito de ese trasfondo de ese libro. ¿A quién fue quien se le escribió ese libro y por qué? Por ejemplo, hebreo, ¿fue a los judíos o a quién fue? Es una muy buena pregunta y definitivamente entender el contexto en el cual fue escrito, entender a la audiencia a la cual se escribió, hace mucho más claro el por qué es un poquito complicado el libro de Hebreos. Hebreos, bien lo has dicho, se escribió a judíos cerca del año 70 después de Jesucristo. Probablemente estaban en Jerusalén, muy prontos a una destrucción muy grande que hubo en Jerusalén. Y ellos están siendo perseguidos porque eran judíos cristianos. Así que ellos están siendo perseguidos Mm, por su fe. Sus vidas están corriendo peligro, sus familiares están corriendo peligro, sus hogares están corriendo peligro. Entonces, cada vez que hay persecución, sea en esta persecución de la que estamos hablando ahora o en cualquier otra persecución, aún de las muchas que hay hoy en día contra los cristianos en algunos países, para mencionar solamente Afganistán, pero no crean que solamente eso allá lejos. Hay muchos lugares en Latinoamérica que los cristianos son perseguidos. Yo tengo varios amigos en México que constantemente en algunos lugares, por ejemplo, Chiapas, es un lugar donde todavía hay mucha resistencia contra el cristianismo. Ahora, cuando uno está siendo perseguido por su fe, y dicho sea de paso, no es solamente la persecución que nosotros conocemos, que nos van a venir a buscar y matar, eh, aún en lugares donde no somos perseguidos así físicamente, sí somos perseguidos ideológicamente, hay mucha presión, se nos está ridiculizando, pensando que el cristianismo es algo meramente emocional, que no hay evidencias para nuestra fe. Así que cada vez que hay persecución, uno tiene la tentación de poner en duda los fundamentos de la fe y la pregunta es, ¿vale la pena correr el riesgo de perderlo todo por la causa de Cristo? Esa pregunta es vital. ¿Vale la pena perderlo todo por causa de Cristo? Y precisamente el autor de la carta a los hebreos le está diciendo a ellos, esta es una exhortación para que permanezcan firmes en la fe, porque abrazarse a Cristo, tener a Cristo, ser fiel a Cristo, vale la pena. Cualquier sacrificio que tengan que hacer, inclusive la muerte. hermano, cuando pensamos en eso, leemos el libro, pero pensamos en el hoy. Antes, la experiencia o el conocimiento, entendemos que nos dice que en la familia se comunicaba la historia de lo que había ocurrido y se le enseñaba. Los niños iban a la escuela, así que entendían lo que hoy conoceríamos el conocimiento de la Biblia, porque como no había imprenta, no se podía imprimir la Biblia, así que cuando iban, la aprendían. Pero en el día de hoy tenemos un sinnúmero de formas de cómo conocer la palabra. Se le podría decir a alguien, yo diría como, hay forma de analizarnos, no por sentirnos mejor que otros, sino como realmente pensar, ¿cómo está mi conocimiento bíblico en relación a lo que estoy haciendo? Hay forma, porque relacionado con el libro de Hebreos, si vemos, la idea era que pudiéramos entender quién era Jesús. Así que si no conozco la palabra, no puedo conocer a Jesús. Hmm. Está. Nosotros vivimos en una generación que ignora el contenido de las Sagradas Escrituras. Es una generación iletrada en base al conocimiento de la Biblia. Yo llevo bastantes décadas pisando este planeta. Y déjame decirte, la educación que recibían los niños cuando yo era niño era mucho más intencional. Primero que teníamos escuela dominical, hoy casi ninguna iglesia ya tiene escuela dominical. En la escuela dominical había maestros y maestras preparadas que amaban a esos niños y que nos enseñaban las escrituras.
Yo recuerdo cómo nosotros teníamos campeonatos para memorizar las escrituras. Así que los niños que estudiaban más la palabra, que más memorizaban, ganaban premios. Pero no solamente era en la escuela dominical, en las actividades de adolescentes, en los grupos juveniles, también había campeonatos. Yo me acuerdo, yo me anotaba en todos, yo participaba en todos. Me acuerdo que mi padre un día hizo un campeonato basado en el libro de Daniel y él venía con las preguntas más increíbles, esos detallitos que pasan desapercibidos. Así que yo había estudiado Daniel de arriba, de abajo. Hoy en día no se ve eso. Así que la pregunta es muy válida. Si tuviéramos que calificar nuestro conocimiento bíblico, por ejemplo, si nos calificamos del 1 al 3 diciendo es un conocimiento muy bajo, si nos calificamos del 4 al 6, todavía es un conocimiento mediocre. Ya si nos pudieran clasificar 7 y 8 o aún mejor 9 o 10, ya es porque conocemos mucho la Biblia. Yo creo que sería muy interesante que ahora mismo pienses rápidamente. Si tuviera que calificar mi conocimiento bíblico del 1 al 3, 4 al 6, 7 u 8, 9 y 10, ¿cuánto yo me autocalificaría? Y esto es lo que yo haría. Te calificas, algunos se calificarán del 1 al 3, otros se van a calificar del 4 al 6, algún otro ya que lleva años diga, no, yo conozco bien la escritura, 7 y 8. Casi nadie se animaría a ponerse un 9 o un 10. Pero sería muy interesante esta prueba. Después que te autocalificas, no importa la calificación que te pongas, lee el capítulo 11 de Hebreos. Hebreos 11 tiene 40 versículos. Lee los 40 versículos. Lee bien sobre los 16 personajes que se mencionan. Lee bien que hay un montón al final que se dice, bueno, pero además de estos, hay un montón de otros héroes de la fe. Y ahí dice, por ejemplo, algunos los aserraron por la mitad. Otros ponían en fuga los ejércitos enemigos. O sea, lee bien todo eso y cuando termines de leer los 40 versículos de Hebreos 11, hazte la misma pregunta, pero le cambias el personaje. ¿Con qué conocimiento bíblico tú calificarías al autor del libro de Hebreos? ¿Le pondrías del 1 al 3, del 4 al 6, 7 u 8 o 9 o 10? ¿Qué te parece el ejercicio? Eso está tremendo. Y yo pienso que a veces no queremos autoevaluarnos porque no nos gustaría sentirnos mal. Queremos, nuestro ego quiere mantenerse en de que, yo sí sé, como mencionaste, a lo mejor yo llevo personal. Y mientras hacía la pregunta, yo pensaba, hay momentos en los cuales yo a lo mejor me pondría, digamos, de un 1 al 3. No porque no conozco, sino que al revés, a la que mientras más vamos buscando del Señor, yo pienso que el Señor como que nos abre más la mente, nos deja ver un poquito más de su plan. Y lo que nosotros pensamos que sabíamos, ahora como, no, espérate. Yo pensaba que yo era así en un plano de este tamaño, pero ahora, espérate, ahora soy más chiquito porque el plan es más grande y me dejó ver tantas cosas que a lo mejor me ha librado, me ha transformado. Y como tú mencionabas, el pensar en todos estos héroes y lo que ellos hicieron y cómo todo eso ha cambiado nuestro hoy en día. Porque aunque no se quiera reconocer, el impacto en la historia de lo ocurrido ha cambiado muchas cosas. Y entonces yo diría, nuestro Dios es tan grande y Él lo único que quiere es tratar de ayudarnos. Yo diría que si entonces yo necesito adorar, darle todo lo que soy, ¿por dónde entonces empiezo, hermano? Porque cada uno de esos héroes, pudiéramos estar aquí horas. El pensar que cuando fuimos a Israel, tú y yo, y vimos el lugar donde Elías, que es uno de los personajes que a mí me encanta, tuvo la batalla con los profetas de Baal, y pensar en lo que él hizo, y estuvimos en ese monte, y el poder verlo, ¿cómo entonces comenzamos a desarrollar, yo diría, nuestra fe o lo que tengamos que hacer para poder entonces adorar a Dios de una manera correcta?
Tú mencionas el tema de la adoración y la adoración lo tenemos desde el principio de la Biblia. Desde el Génesis se habla del tema, obviamente, hasta el Apocalipsis. Pero cuando pensamos en un acto concreto de adoración, generalmente nos referimos al capítulo número 4 de Génesis, donde hay un señor que ofrece un sacrificio a Dios juntamente con su hermano. Son dos hermanos muy conocidos, Abel y Caín. Abel y Caín son hijos de la primera pareja humana, Adán y Eva. Yo generalmente le pregunto a la gente, muy bien, si Abel y Caín, Caín y Abel son dos hermanos, ¿cuál de los dos es el primogénito? Ya la gran mayoría no sabe qué decir. Es más, la mayor parte me dicen Abel, y no, la Biblia dice que el primogénito, el mayor, era Caín. Pero déjame hacer una alusión a otro elemento que me parece que es muy importante. Dijimos que estamos viviendo en una época en donde la gente realmente no conoce de la Biblia. Nunca hubo más Biblias que las que hoy en día tenemos. Nunca hubo Definitivamente. más Biblias en las casas, nunca hubo más Biblias, obviamente, digitales, nunca hubo más versiones de la Biblia, pero nunca se leyó tampoco como se está leyendo hoy en día. Y la evidencia está, cada vez que hacemos preguntas, la gente no tiene la menor idea. La gente dice, ¿quién fue el primer rey de Israel? Y uno levanta la mano por el fondo y dice, Moisés, pastor, Moisés. O sea, no tienen la menor idea de la historia bíblica. Ahora, esta es la incongruencia. Tú sabes, yo me dedico a ayudar a la gente, a aconsejar a la gente. Y la gente viene siempre con sus problemas financieros, problemas matrimoniales, que los hijos andan en drogas, que tantos problemas. La incongruencia está en que si nosotros conociéramos más la Biblia, encontraríamos la solución a esos problemas, porque la Biblia habla de cómo solucionar los problemas financieros, la Biblia habla no tanto de cómo salir de las deudas, la Biblia directamente te dice no te metas en deuda, es decir, la Biblia previene los problemas financieros. La Biblia nos enseña cómo tratar a nuestras esposas, nos enseña cómo tratar a nuestros padres, nos enseña cómo educar a nuestros hijos, o sea, si nosotros tomáramos en serio la palabra de Dios, muchas de las cosas que nosotros llamamos tengo problemas no existirían en nuestra vida. Ese es el primer elemento. Segundo elemento, el tema de la adoración. Es muy interesante que estos dos hermanos entregan a Dios un sacrificio. Uno de ellos era un labrador, el otro era un pastor de ovejas. Uno era un agricultor, el otro era ganadero, él tenía ganado ovino, es decir, ovejas. Ahora, hay mucha especulación de por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no aceptó la ofrenda de Caín. Y no podemos entrar en todas las especulaciones, pero sí podemos ir directamente a lo que la Biblia sí dice y lo que la Biblia no dice. Y a mí me gusta decir, por ejemplo, entre otras cosas, que la Biblia no dice que Dios aceptó la ofrenda de Abel porque él había sacrificado animales. Y tampoco la Biblia no dice de que Dios no aceptó la ofrenda de Caín porque era ofrenda de vegetales o legumbres. En ningún lugar de la Biblia dice eso. Y de nuevo, no podemos entrar en profundidad en cuanto a eso. Y para mí me parece que esto es algo muy importante por lo siguiente. Dios nos ha creado a cada uno de nosotros diferentes, con dones diferentes, con talentos diferentes, con capacidades diferentes. No sería justo de parte de Dios que a un ingeniero se le exija la misma capacidad de técnicas de educación que a un maestro. Y no sería justo que Dios a un maestro le pida las mismas capacidades mecánicas de un mecánico, ni sería justo pedirle a un mecánico que pueda tener las mismas capacidades que un dentista. Así que Dios se agrada con nuestras ofrendas y nuestro trabajo es una ofrenda a Dios, porque nosotros todo lo que hacemos, sea de palabra o hecho, lo hacemos como para Dios. Así que yo me opongo a pensar de que Dios aceptó a Abel porque era un animal y me opongo a pensar de que Dios rechazó a Caín porque lo que él ofreció fue vegetales.
Yo creo que la lección no está ahí. Pero sí también creo que la misma Biblia, en el libro de Génesis es muy claro, dice que Caín ofreció una ofrenda. Alguno de los dijo, hay que darle una ofrenda a Dios, agarró algunos vegetales y ahí está. En cambio, la Biblia dice que Abel fue muy cuidadoso. Dice que él agarró lo mejor, lo primero, lo más gordo. Él hizo una ofrenda especial porque él sabía que era para Dios. Y me parece que ahí entra la razón. Y por supuesto habría mucho más para hablar, discutir, etcétera. Pero hay un principio que es obvio. Dios se merece lo primero. Dios se merece lo mejor de nuestra vida. Hermano, esa historia realmente es tan interesante y tan llena de ejemplos para darnos cuenta, como mencionaste. Hay momentos en los cuales pensamos que para honrar a Dios tiene que ser mucho. Y si nos ponemos a pensar, el criar un animal a lo mejor toma menos tiempo o menos trabajo que, digamos, tienes que sembrar, tienes que arar la tierra, tienes que echarle agua, tienes que buscar la semilla. Pero el punto no era como tú mencionaste, sino que Abel trajo lo mejor que estaba, o sea, a su disposición en ese momento. Y yo creo que cuando lo miramos en el día de hoy, hay veces que pensamos que mi adoración, mi forma de honrar a Dios es solamente con el dinero. Y a lo mejor pudieras traer tu 10%, un 20%, un 50%. Pero si lo estás dando de una manera incorrecta, no estás haciendo nada. ¿No te parece? Quizás una manera de ponerlo es la siguiente. En algunas iglesias se enseña que uno debe dar el diezmo. En otras iglesias se enseña, bueno, empieza con el 2%, al otro año aumentalo al 3%, para que de a poquito sufras menos, así que en 7 u 8 años vas a llegar a dar al 10%. Yo creo lo contrario. Yo creo que hay que empezar por quién es el dueño. El dueño es Dios. La segunda cosa que hay que preguntarnos es, ¿de cuánto es dueño Dios? Y la respuesta es, Dios es dueño de Sí. todo. Es decir, Dios es dueño de mi 100%. Así que cuando tenemos esa mentalidad, Dios es dueño de todo, todo lo que tengo, todo lo que soy, todo es de Dios. Entonces, el 10% parece muy chico. Ahora, el problema es que si yo pienso que yo soy el dueño y tengo que dar el 10% de lo mío, entonces parece que es un sacrificio muy grande. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es, un 100% está hecho de ¿cuántos 10%? ¿10? 10. Tengo 10%. El primer 10%, el segundo 20% y así. Entonces yo cuando estoy enseñando estas cosas, yo le digo a la gente, ¿cuál de los 10% tú le das a Dios? Y lo que yo recomiendo es que la gente aprenda a darle a Dios como medida inicial, no como la medida final. Lo ideal sería poder llegar a darle el 60% a Dios, porque al fin de cuentas Él es dueño del 100%. Pero hay que empezar con el primer 10%, es decir, apenas tú recibes un ingreso, automáticamente el 10% inicial es para Dios. Y a eso le sumamos primicias, ofrendas, etc. Pero acá está el elemento. Constantemente yo veo a la gente que espera darle a Dios el último 10% y ¿sabes cuánto termina dándole? Sí, ¿sabes por qué? Porque cuando tú no le das a Dios el primer 10%, tú terminas gastando, no el 100%, terminas gastando el 110%, el 120%, el 130%. En cambio, cuando tú le das el primer 10% a Dios, tú le dices, Señor, te estoy dando lo mejor, te estoy dando lo primero, dame la sabiduría para poder administrar bien el otro 90%. Así que yo soy un firme convencido
de que hay que darle a Dios lo primero, hay que darle a Dios lo mejor. Cuando hablamos de lo primero, estamos hablando de las primicias. Y yo nunca me voy a olvidar la historia que tuve que experimentar. Yo recuerdo que era un adolescente, 14, 15, 16 años, y había un conocido de mis padres que tenían una oficina en el centro de Buenos Aires y estaban cerrando su oficina, estaban abriendo otra oficina. Y entonces me preguntaron si quería trabajar 2 semanas. Dije, claro que sí. Así que era verano, me voy a cuidar esta oficina. Si alguna persona llamaba por teléfono, yo atendía el teléfono. Terminan las 2 semanas, yo bien contento, había trabajado, traigo mi dinero y mi madre me dice, a ver, cuéntame cómo te fue. Le conté cómo me había ido el último día de trabajo, bien contento, vengo con el dinero. Y entonces mi madre me dio una gran lección. Me dice, este es tu primer trabajo oficial. Yo había hecho otras cosas, pero este es tu primer trabajo oficial. Dice, y me explicó el concepto bíblico de las primicias. Así que ese domingo, con mucha alegría, mi madre me enseñó que le íbamos a dar todo a Dios, ese salario completo. ¿Qué sucede? Como mi madre y mi padre ofrendaban a Dios con alegría, y hasta el día de hoy, mi padre, él no ve la hora de poder llegar a la iglesia para poner su ofrenda y su diezmo y más. Papá siempre dio más que eso. Entonces, ¿qué pasa? Como yo tuve un buen ejemplo, ese ejemplo para mí me quedó, así que yo nunca tuve problemas con eso. Así que la pregunta para nosotros es, ¿qué estamos dándole a Dios? ¿Algo o lo primero? ¿Algo o lo mejor? ¿Cómo lo estamos dando? ¿Lo estamos dando con alegría? Abel dio lo mejor, lo dio con alegría, lo dio con gozo. Él disfrutó al ofrecerle eso a Dios. Hermano, ese ejemplo yo diría que es fundamental. Pero muchas veces, como mencionamos, que al no leer, al no entender, solamente tomamos acción por lo que otros dicen. Y sabemos que pues, hay personas que a lo mejor no han aprendido a ofrendar, no han aprendido a hacer las cosas correctas, no han aprendido a dar de sí hacia Dios. Así que tienen, no, pero es que yo escuché que tal persona hace esto con el dinero, o tal otra persona, que es la diferencia de, como tú mencionaste, de hacerlo con alegría para Dios, porque no hacemos nada si no es para honrarle a Él. Pues como tú mencionaste, la diferencia, si vemos en la historia, Abel dijo, yo quiero adorar a Dios. No importa, yo quiero adorar a Dios. Y si miramos desde ese punto que todo lo que hagamos lo hacemos para adorar a Dios, entonces yo no tengo que mirar ni lo que me dijo alguien, ni lo que no me dijo, porque esto es yo diría, esto es una experiencia personal. Esto es Dios y yo. Esto es que yo puedo hacer. Tú me diste, como tú mencionaste, es todo tuyo. Tú me lo pusiste en mis manos. Hemos explicado a veces el concepto de la mayordomía. Tú me lo diste. Te entrego de vuelta de lo que tú me diste. Y hay tantos ejemplos. Pero definitivamente, mi hermano, yo sé que el tiempo se va acabando. Pero una de las cosas que pudiéramos ver es que es como que Abel lo hizo con alegría. Si yo doy y no lo hago con alegría, o si, digamos, si las personas que nos están escuchando al escuchar este programa dicen, espérate, yo no estaba haciendo mi donación honrando a Dios con alegría. ¿Hay alguna opción? O sea, ¿cómo pueden, o sea, hacer el cambio para que no se puedan transformar y aprender? Porque ese es el punto. O sea, que aprendamos para poder crecer. Sí, yo creo que la clave es cómo ofrendó Abel. Y la Biblia dice en el libro de Hebreos, en el capítulo número 11, verso número 4, que por la fe Abel ofreció un sacrificio más excelente. Por la fe ofrendó, por la fe dio lo primero, por la fe dio lo mejor. Entonces lo que nosotros decimos es,
para que esa ofrenda pueda ser dada con alegría, necesitas fe. Y déjame decirte, cuando tú conoces a Dios, conoces que Dios es amor, conoces que Dios es fiel, conoces que Dios es misericordioso, dice Hebreos, precisamente en el capítulo número 11, tienes que, al ofrendar con fe, tienes que saber dos cosas. Dice, primero, que Dios existe. Obviamente no le puedo ofrendar a Dios con fe si yo creo que Dios no existe. Dice, la segunda cosa que tienes que conocer es que Dios es galardonador, es decir, que Dios recompensa a los que le temen. Así que podemos ir con fe, darle a Dios lo mejor, porque Dios se merece todo, Dios se merece lo mejor, Dios es el dueño del 100%. Entonces, el elemento de la fe es lo que hace la diferencia. Dios nunca se queda con nada tuyo. Puedes ofrendar con tranquilidad y con alegría porque Él es galardonador y Él sabe cómo hacer multiplicar. Y algún día podemos hablar de la siembra y la cosecha y todas esas cosas, pero demos con alegría, adoremos a Dios, seamos generosos, porque no podemos nunca ser más generosos que Dios. Wow, realmente el tiempo se nos va. Pero poder honrar a Dios a través de todo, y la idea del día de hoy era cómo podemos realmente entender la ofrenda como una manera para honrar a Dios. Hermano, se nos va el tiempo, pero es un placer. Gracias por cada uno de ustedes estar aquí. Compartan este programa y lo esperamos la próxima semana aquí en Café con los Carlos. En la mesa de al lado, risas resonando, con historias de vida, nuestros sueños contando, en cada solo la inspiración.